Vladimir Putin fue humillado en su cara dentro del Kremlin. En una reunión sin precedentes y asombrosa, el líder de uno de los aliados más antiguos de Rusia miró directamente a los ojos del dictador y se burló brutalmente de la desaparición total de la democracia rusa. Pero el insulto fue solo el comienzo. Furioso porque Putin abandonó completamente Armenia durante una invasión brutal solo para salvar su propia maquinaria de guerra en decadencia, Armenia ahora está rompiendo públicamente su alianza y corriendo directamente a los brazos de la Unión Europea y de Estados Unidos. La versión del Kremlin de la OTAN se ha derrumbado oficialmente, y Putin no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Aquí hay más detalles. Ayer, Putin invitó al primer ministro armenio a Moscú para mejorar las relaciones después de que Rusia traicionara a Armenia. Pero las cosas no salieron como Putin esperaba. El primer ministro armenio ridiculizó a Putin en su cara. Se burló de él por la prohibición de redes sociales en Rusia y la desaparición de la democracia. Escúchalo tú mismo. En cuanto a nuestros procesos políticos internos, ¿sabes? Armenia es un país democrático, una sociedad democrática y prácticamente siempre tenemos procesos políticos. Y esto ya es algo normal para nosotros. algo común. Y de hecho, 2 veces al año tenemos elecciones municipales. También están muy politizadas porque, como resultado de nuestras reformas políticas, la gente vota a favor o en contra de los partidos políticos. La gente está votando a favor o en contra de los partidos políticos. Quiero decir, tenemos a muchos de nuestros ciudadanos, no demasiados, pero hay ciudadanos que piensan que hay demasiada democracia en Armenia. Pero esto es una cuestión de principios para nosotros. Hay muchas democracias, pero esta es una pregunta fundamental para... Nuestras redes sociales, por ejemplo, son 100% libres. No hay ninguna restricción en absoluto. Y muchos ciudadanos piensan que esto es demasiado. Ellos piensan que ahora... La razón por la que salió esta parte de la conversación fue porque Putin estaba culpando a Armenia de ser antidemocrática. Ahora, Putin no es un comediante, así que supongo que está hablando completamente en serio sobre esta acusación. Así que veamos de qué está hablando. El año pasado, Armenia encarceló a un multimillonario prorruso. Putin afirma que fue encarcelado solo por apoyar a Rusia, cuando en realidad la verdadera historia es mucho más complicada. Verás, según el gobierno armenio, Rusia estaba usando a este multimillonario para llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno armenio, contra su primer ministro que está sentado justo frente a Putin. Y por eso encarcelaron a este tipo. Ahora, por supuesto, Putin no va a admitir todo esto frente a las cámaras, pero fue bastante gracioso verlo dar lecciones de democracia a otra persona, mientras él ha estado en el poder durante 26 años, así que supongo que Putin realmente no tiene a nadie más a quien culpar más que a sí mismo cuando se expuso a este insulto. Pero este ni fue el mayor problema de Putin en la reunión. Uno de los proyectos favoritos de Putin era construir un equivalente a la OTAN entre los países de la Unión Soviética, o sea, los países de la antigua Unión Soviética, supongo. Y Armenia formaba parte de esa organización. Esto se llamaba la OTSC, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Pero ahora parece que Armenia se está dando cuenta de que Rusia no es un socio de seguridad en el que se pueda confiar. Escuchen lo que el presidente armenio dijo sobre esta organización. Además, se lo dijo directamente a Putin. Cuando reconocimos Karabaj como parte de... En ese momento reconocimos Karabaj como parte de Azerbaiyán. Pero lo hicimos solo después de que las más altas autoridades de la Federación Rusa hablara públicamente sobre eso 2 veces. Y recuerdas, hemos hablado de esto muchas veces. Tampoco hemos ocultado nunca nuestros problemas con la OTSC. Tuvimos una situación difícil en 2022 y, en mi opinión, los mecanismos de la OTSC debieron haber funcionado, pero no lo hicieron. Y esto, por supuesto, llevó a la situación que tenemos en nuestras relaciones con la OTSC. Actualmente no estamos participando en las actividades de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, CSTO, por una razón sencilla. Todavía no podemos explicarles a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos,
¿Por qué la OTSC no reaccionó y no respondió a pesar de las obligaciones que existen en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC? Ahora, antes de darles más contexto sobre cómo Putin traicionó a Armenia, solo un recordatorio rápido para que le den like y se suscriban al canal aquí abajo. De verdad nos ayuda muchísimo. Así que, empecemos desde el principio. La OTSC es la respuesta de Rusia a la OTAN. La promesa es muy similar. Un ataque a uno es un ataque a todos, como en la OTAN. Pero miren quiénes son los miembros de esta organización. Está Rusia en la cima, luego tenemos a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Ahora, no quiero faltarle el respeto a ninguno de estos países, pero no parece que esta lista esté a la altura de la lista de la OTAN, pero aún así, la OTSC se estableció en 2003, pero realmente no estuvo activa hasta 2022. El primer despliegue ocurrió en Kazajistán en enero de 2022. Estallaron protestas masivas en el país por los altos precios del combustible y se tornaron violentas. Fue entonces cuando se activó la OTSC, se desplegaron tropas rusas y la paz se restableció rápidamente. De hecho, funcionó, pero solo por unos 7 meses. Verás, en septiembre de 2022, la OTSC se activó de nuevo, esta vez por Armenia. Azerbaiyán había atacado este territorio que ha sido muy disputado durante los últimos 30 años. Este era el territorio de Nagorno-Karabaj. Ahora, no vamos a entrar en la complejidad de este asunto, pero lo que necesitamos saber para este video es que Armenia es miembro de esta organización, la OTSC. Y eso significa que si Azerbaiyán está atacando un territorio que Armenia considera suyo, Rusia y la OTSC deben intervenir y ayudar a Armenia. Esta era la principal promesa de la OTSC, al igual que el artículo 5 de la OTAN, pero desafortunadamente, si recuerdan, justo en febrero de 2022 Putin lanzó esta operación militar especial de 3 días. Y para septiembre, esos 3 días aún continuaban. Así que Rusia realmente no tenía la capacidad de intervenir para proteger a Armenia. Así que cuando se activó la OTSC, Rusia básicamente dijo que no. Y para Armenia, esto fue una gran traición. Ahora, claro, Rusia también tenía motivos para no oponerse a Azerbaiyán, ya que estaba respaldado por Turquía, que tiene un ejército muy fuerte. Y además de eso, Rusia tiene muchos intereses comerciales en Azerbaiyán. Así que Putin simplemente no quería involucrarse. Pero desafortunadamente para él, esto literalmente significó la muerte de su proyecto, el de la OTSC. Porque piénsenlo, ¿qué harían ustedes si alguien les promete el mundo pero no cumple cuando más los necesitan? Bueno, Armenia hizo exactamente lo que esperarían. Básicamente se retiraron de la OTSC. Se dieron cuenta de que Rusia no era un aliado confiable, así que empezaron a enfocarse en un acercamiento con Occidente, básicamente acercándose a la Unión Europea y a Estados Unidos. Putin no estaba contento con esto, pero no puede decirle públicamente a un país que no se una a la Unión Europea. No es como la OTAN, sino una organización económica. Así que se le ocurrió una excusa única para decir por qué lo que Armenia está haciendo está mal. Escuchen. Y vemos que hay discusiones en Armenia sobre desarrollar relaciones con la Unión Europea. Nos parece perfectamente bien. Entendemos que cada país se esfuerza por maximizar sus ventajas. Para ser honesto, déjame decirlo de antemano. Pero esto tiene que ser designado de antemano, que estar en la unión aduanera con la Unión Europea y Eurosec al mismo tiempo es imposible. Es imposible por definición. Y bueno, es puramente económico porque algunas cosas requieren años de cooperación y trabajo conjunto. Diferencia en la evaluación de ciertos grupos de productos, la vigilancia sanitaria en Italia y así sucesivamente. Rusia y la Unión Europea tienen requisitos y estándares sanitarios muy diferentes. Una serie de otros asuntos que lo hacen imposible. Básicamente está diciendo que, oye, puedes unirte a la Unión Europea, pero no puedes seguir comerciando con Rusia si lo haces. Ahora, no es solo la Unión Europea a la que Armenia se está acercando. Estados Unidos se ha involucrado mucho, no solo en Armenia, sino también en todo el Cáucaso. El año pasado,
Estados Unidos negoció un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Esto es algo que Rusia no pudo lograr o no quiso lograr en las últimas 3 décadas. Quizás Rusia se beneficia de un conflicto congelado, pero Estados Unidos lo logró en solo una reunión. Mira esto. El presidente de Estados Unidos, el de Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia firmarán una declaración conjunta sobre los resultados de la cumbre Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacionales. Firmarán 3 copias en inglés. El presidente de los Estados Unidos firma como testigo ante el presidente de la República de Azerbaiyán y el primer ministro de la República de Armenia, afirmando su camino hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad. Pedimos a los invitados permanecer sentados durante la firma de documentos. Ahora, Rusia estaba furiosa por esto, y no solo eran gente cualquiera en Internet o personas que hablan de política las que estaban enojadas. Incluso exfuncionarios de defensa rusos se quejaron públicamente. Por ejemplo, Shoigu, exministro de Defensa de Rusia y aún cercano a Putin, sigue en el círculo político. Él forma parte del Consejo de Seguridad de Rusia, que es como el organismo más alto en Rusia, el organismo político que se encarga de la seguridad nacional. Y estaba tan descontento con este acuerdo de paz que no le dio crédito a Estados Unidos por ello. Dijo que esto era solo Occidente, involucrándose en los asuntos de Rusia y tratando de sacar a Rusia del Cáucaso. Escucha esto. Me parece que fue Rusia la que ayudó a encauzar las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia. Rusia es un factor decisivo en la estabilidad de todo el sur del Cáucaso. Si vemos la historia del desarrollo de las relaciones, prácticamente no hubo conflictos entre Azerbaiyán y Armenia bajo el patrocinio de Rusia. Y todos los conflictos que surgieron se resolvieron rápidamente con la ayuda de Rusia. Desafortunadamente, esos intentos de algunos países occidentales de interferir en la normalización de las relaciones armenio-azerbaiyanas, y este es un intento de sacar a Rusia del sur del Cáucaso, no traen ningún beneficio. El beneficio es exactamente el contrario. Añaden nerviosismo, complejidad y ambigüedad. Para Putin, esto no es nuevo. Se ha acostumbrado a perder aliados desde que inició su operación militar especial de 3 días. Perdió Siria, perdió Venezuela, puede que pierda Irán, y ahora parece que también está perdiendo a los países exsoviéticos.